Carlos sube por una rampa de 35 metros hasta el tejado de su casa. Estando ahí, mide la visual entre su casa y la rampa, resultando ser de 70 grados. Calcule la altura de la casa de Carlos y el ángulo que hay entre la rampa y el suelo. ¿De cuánto es la rampa? De 35 metros. 35 metros hasta el tejado de su casa. Supongamos que la casa está aquí y esta va a ser la altura de su casa. Y este dato nos lo piden, calcular la altura de la casa, por lo cual vamos a tener que encontrar esta h, esta altura de aquí. Aquí evidentemente tenemos el suelo y no nos dicen esta longitud, por lo cual vamos a llamar x a esta longitud. Adicional, ¿qué otros datos nos dice? Nos dice que el ángulo entre la casa y la rampa es de 70. La casa está aquí y la rampa está acá, por lo cual el ángulo de 70 vendría siendo este de acá. Con estos datos tenemos que encontrar h y también nos pide que encontremos el ángulo entre la rampa y el suelo. Entonces recordemos nuestras razones trigonométricas. So, K, Toa. Seno del ángulo vendrá siendo igual a opuesto partido hipotenusa. Coseno del ángulo vendrá siendo igual a adyacente partido hipotenusa. Y tangente del ángulo vendrá siendo igual a opuesto partido adyacente. Teniendo ya estas tres razones, ¿cuál nos puede servir para encontrar el valor de h? Si tenemos este ángulo de 70, es decir, estamos trabajando con este ángulo de aquí, este lado pasaría a ser el opuesto, este lado ya sabemos que es la hipotenusa y este lado vendría siendo el adyacente, por lo cual, ¿con cuál trabajaríamos? Vemos que nos pide h, por lo cual vamos a trabajar con h, tenemos el dato de la hipotenusa, por lo cual vamos a trabajar con ella, y tenemos el ángulo de 70. Entonces, donde tenemos el adyacente y la hipotenusa, la tenemos en el coseno. Aquí tenemos el adyacente y aquí tenemos la hipotenusa. Por lo cual, utilizando coseno para el ángulo de 70, coseno del ángulo vendría siendo adyacente partido hipotenusa. Coseno de 70 vendría siendo adyacente h dividido hipotenusa. Hipotenusa 35. Despejamos para tener solo el valor de h. El 35 está dividiendo, pasa a multiplicar, por lo cual h vendría siendo igual a 35 que multiplica a coseno de 70. H vendría siendo 11.97 metros. Tenemos ya así el valor de h. Ahora, ¿qué es lo que nos piden también? Nos piden el valor de este ángulo. Como sabemos que aquí es un ángulo de 90 y ya teníamos el ángulo este que es de 70, podemos calcular este ángulo como, sabiendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180, tendríamos 70 más 90 más el ángulo que nos piden, esto es igual a 180. Ángulo que nos piden es igual a 180 menos 70 menos 90. Este ángulo vendría siendo entonces 20. Tenemos ya así el ángulo que nos pedían. Sin embargo, en este video estamos para aprender a cómo realizar estos problemas con las razones trigonométricas, por lo cual, si queremos encontrar este ángulo de aquí, estaríamos trabajando con este ángulo, por lo cual este pasaría a ser el opuesto. Este ya sabemos que es la hipotenusa y este pasaría a ser el adyacente. Entonces, ¿con qué datos trabajaríamos? Trabajaríamos con la hipotenusa y el opuesto. ¿Dónde es que tenemos eso? Hipotenusa y opuesto lo tenemos en el seno. Seno del ángulo vendría siendo igual a opuesto partido hipotenusa. Seno del ángulo, el ángulo recordemos que no lo conocemos, es igual a opuesto. ¿Cuál es el opuesto? 11.97. Dividido hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? 35. Ahora, como lo que queremos es encontrar el ángulo, despejamos para dejar únicamente solo el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que está molestando? Es el seno. El seno pasa entonces del otro lado como seno inverso. Ángulo vendría siendo igual a seno inverso de
11.97 dividido 35. Ángulo vendría siendo igual a, usando nuestra calculadora, 19.99. Lo cual lo redondeamos a 20 y nos damos cuenta que el ángulo que obtuvimos aquí es lo mismo que el que habíamos obtenido acá, por lo cual nuestra respuesta está correcta. Y es así como resolvemos este problema. Muchas gracias por ver el video. Si les ha gustado, les agradecería mucho que dejaran su like y que se suscribieran.